los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Y de nuevo tengo el placer de estar con el doctor Rafael Lara Martínez, que desde Francia nos está presentando, está siguiendo una presentación, la parte número 2 de una presentación que se hizo hace un par de meses, que les recuerdo, es sobre la etimología y el desarrollo de la lengua Pocomam y lo que significa en términos no solamente de la lengua misma, sino que de la filosofía maya detrás de esas palabras. Les recuerdo que el doctor Lara Martínez, él es antropólogo, lingüista, literato, es profesor emeritus del Instituto Tecnológico de Nuevo México. Por supuesto, ha escrito más de 20 libros y muchísimos artículos, y asimismo tiene como literato, se ha dedicado a hacer prólogos para muchos poemarios y muchas novelas, porque Rafael, como ustedes saben, tiene un amor a la lengua y a la palabra. Así es que vamos a comenzar. Adelante, Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Janet, y me alegra que ya podamos estar de nuevo, porque después de tantos problemas técnico-corporales, ¿verdad? Todo se prorrogó, pero aquí seguimos. Entonces, hago un resumen de la parte, de la primera parte, y luego vamos a la segunda parte. El resumen era, primero, que mucho se habla de memoria histórica, pero esa memoria memoriza sin recordar. Y ya vimos que en la primera parte que recordar, la raíz, el centro del recordar es la cordialidad, el corazón. Y que ha sucedido en El Salvador es que las lenguas, ¿no? Sobre todo las lenguas indígenas, no se quiere admitir que han dejado un legado ancestral a la identidad nacional. Mucho se habla de los héroes de la pluma, pero muy poco de las lenguas indígenas. En todas las universidades salvadoreñas no existe un solo curso sobre lingüística mesoamericana, ni en antropología, ni en historia, ni en literatura, en filosofía, etc. Entonces se ha creado una filosofía, yo voy a decir, sin filos, es decir, sin filiación en el sofos, en la sabiduría ancestral, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña la lengua, el Pocomam, en la primera parte, fue que había una relación entre lengua, tierra y cultura regional. Eso va a ser muy importante, sobre todo en esta época donde se están disminuyendo los municipios, es decir, las identidades regionales se están englobando, ¿verdad? Pero eso no es nada nuevo, ya que ha habido un rechazo desde 1821 hasta hasta el 2023 por estudiar las filosofías, o yo le llamo también la mitopoética de las lenguas indígenas. Por el momento no hay un solo libro sobre mitopoéticas que sea plurilingüe en las lenguas indígenas del Salvador. Casi solo nos basamos en el náhuatl. Entonces, ¿cuál era la cuestión que analizamos en el Pocomam? ¿Te acuerdas que nos centramos en el cuerpo humano y cómo la posición de los objetos, ¿no?, está basada en el cuerpo? La cabeza está arriba. Incluso eso se ocupa en inglés. The head of the department. Así es. Mira, para las lenguas mesoamericanas se llama head marking language, marcación en el centro rector, es decir, en el verbo, en el head, en la cabecilla, ¿no? Diríamos en castellano, ¿verdad? Entonces, la posición de los objetos ya nos entrega una, arriba, la cabeza, la dirección, y también la dirección, go ahead, ahead, ¿verdad? Bien, entonces, ¿ves? Hay una correspondencia entre el Pocomam y las lenguas occidentales. El ojo, la cara, ¿ve? En francés sería visage, el visaje, porque viene de la visualidad.
En la cara está el ojo, es la frente. Está también la frente, estás enfrente de mí, estás a mis ojos. Es el conocer, que también son dos palabras. Gnosis, con. Gnosis, with, en inglés, ¿verdad? Son dos palabras. Luego, entonces, la boca es la entrada, es la orilla. La boca del río, la boca del mar, la entrada a la playa, la boca. La oreja es el lado. Incluso, mira, en castellano se puede decir el costado, la costa, el costado. En francés es más claro. Côte, côté. A mi Claro, costado. moi, sí. A côté, es decir, a mi costilla. Ujú. De allí viene, de costilla, ¿verdad? Es decir, que el cuerpo humano está sirviendo a la posición de los objetos. El estómago es adentro. Entonces, en el estómago de esta botella hay agua. Dentro de esta botella hay agua. Sería algo similar, ¿verdad? Bien, el dentro. Luego, las piernas, los pies, es abajo. Estoy a tus pies, estoy abajo, a tu servicio, al sostén, ¿no? Y luego me salté, no lo dije, los dedos, como se sabe, es el conteo, la aritmética. La aritmética no está en el cielo, están en los dedos. En el sistema occidental es, decimal. Qué extraño que los seres humanos tengan 10 dedos. En el náhuatl el primer conteo sería quintesimal. Macuil, que es decir, sería el francés matena, manteniendo, mantener. Lo que se tiene a la mano es 5. El francés tiene a la mano, mantiene el presente. El náhuatl mantiene los 5 dedos, es decir, 5. Dame una mano de guayaba. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Es no el conteo. Y aquí en las lenguas, en la mayoría de las lenguas mayas, son vigesimales, el conteo es 20. Y se dice, sería hombre, winak. ¿Por qué? 10 dedos de la mano y 10 dedos de las pies. Entonces ya nos da, ve, cómo el cuerpo humano nos da referencias, ¿no? Abstractas, filosóficas, no solo a la posición de los objetos, sino el cuerpo humano no es solo una anatomía, sino una entidad filosófica. Eso me llevaba también a plantear una oposición que es muy clásica, de eso se encuentra en Aristóteles. El pasado no le pertenece a la historia objetiva, sino también el pasado es la poética, decía Aristóteles. Él lo veía como una generalización. La generalización. Lo particular y lo general lo veía como la oposición entre historia. Yo lo estoy viendo como lo objetivo y lo subjetivo. Y aquí estaba una de las palabras que vimos en Pocomam, era el cementerio, el agujero en la cabeza de la tierra, la cara sobre el alma. Y el existir, que es existir, no insistir, sino el salir de sí, ¿no? El ¿no? Es encontrarse de cara al mundo. Y ahí viene duero la cara. Eso sería ¿cómo podríamos traducir? Otra cosa. Entonces, Rafael, resumiendo, es como una lengua y todas las lenguas comienzan con la realidad del hombre, por decir el hombre en general, ¿verdad? Habla con relación, se desarrolla una lengua con relación al cuerpo humano. Al cuerpo humano. Y de ahí vienen todas las expresiones, que la realidad del hombre es su cuerpo, y de ahí comienza a expresar a través de la lengua todo lo que ve para afuera y todo lo que hace, basado en su propia realidad de ser humano. Exacto. El ser humano es un ente anatómico y este ente anatómico es un ente filosófico, ¿verdad? Claro, claro. Ahí, mira, Rafa, hazme un favor, puedes ver si puedes poner tu micrófono más fuerte. De acuerdo, de acuerdo. ¿Lo pongo más fuerte o hablo más? Sí. Aquí Más vaya a fuerte. todo volumen. Ah, bueno, perfecto. A todo volumen. Bueno, me pongo esto más cerca, más cerca.
No, Bien, ya y está bien, luego está bien. otra cosa muy importante fue, bien, otra cosa muy importante que fue cuando hablamos de este cuerpo, es decir, que no tenemos que buscar en las lenguas mesoamericanas las categorías gramaticales del castellano. Es decir, si no podemos encontrar en el inglés el género y el número en el artículo y en el adjetivo, mucho menos lo vamos a encontrar en las lenguas indígenas. Si tampoco en castellano vamos a encontrar el vector, I sit down, I stand up, ¿ves? El movimiento de los objetos, voy para adentro, voy para afuera, voy para arriba, voy para abajo, así se habla el castellano en Nuevo México, mucho menos la vamos a encontrar las categorías en las lenguas mayas. Y yo me centré en dos categorías. Primero, en los verbos. Más importante que el tiempo es el aspecto y el modo. Hay un modo, por ejemplo, que podríamos llamar testimonial. Entonces, yo no podría decir, por ejemplo, en estas lenguas, Colón descubrió América, porque dicen, yo no lo vi, ¿cómo lo sé? Así es. Ujú. No, no es un testimonio, ¿verdad? Testimonio es algo que yo he visto. Y el aspecto, no voy a entrar en eso, a menos que me pregunten, ¿verdad? Pero bueno, entonces de eso ya vamos al punto 2, eso sería como el resumen, ¿no? ¿Verdad? El cuerpo como entidad filosófica más que anatómica, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Y, como dije, la importancia del recordar, ¿ves? Recordar más importante que memorizar. Entonces no me interesa la memoria histórica, sino el recuerdo histórico. La filiación con la filiación, el filos, con la sabiduría, sofos, ancestral. Bueno, No entonces en esta segunda parte voy a irme, hay, voy a hay irme a la parte de la segunda parte para comenzar, que es la del, ecología. del Ujú. PowerPoint. Sí, Entonces ya planteé un problema actual. ¿Qué significa la reducción de municipios? No que no solo significa una concentración del poder, sino también desde esta perspectiva, ¿no? Indígena de identidades locales, podría plantearse un acecho contra las identidades locales, donde la identidad nacional está absorbiendo, destruyendo las identidades locales. Y lo que tenemos que reconocer son esas identidades locales. Bien, ese para mí sería el punto central de la reducción de los municipios, la pérdida de las identidades locales. Entonces vamos a ver, aquí vamos a la primera, que es las equivalencias directas con el árbol, entre la anatomía humana, entre el cuerpo y el árbol. Cortar ramas va a ser, mira, ahí está muy claro, cortar ramas y troncos es amputar. Comer sus frutos, macerar su cara e ingerirle en alimento. La amputación de las entidades vivientes afines a las humanas. Entonces vamos a establecer una correspondencia entre el cuerpo humano y el árbol, ¿verdad? el, ¿Verdad? Entonces vamos a la primera. el ambiente. Bueno, Ah, ¿verdad? Bien. Y sí. vamos, si me interrumpes en cualquier momento, ¿verdad? Vamos a la primera A, que es, la A es, eh, ok, no voy a pronunciar todas esas palabras, porque ya hablé de la fonología, y la fonología de la mayoría de las lenguas mayas es bastante compleja, ¿no, verdad? Entre todas las consonantes glotalizadas y sonidos que no existen en ninguna lengua occidental. Las ramas del árbol son las manos del árbol. Entonces, ya se ve, por eso dije la relación entre talar y amputar. Entonces, ahí pongo unos ejemplos donde allí donde lo que hay que subrayar es el rukap, ¿ah? Taque, es decir, levantó las manos, pero es ella, su levantar grande, alto,
toda su mano, ¿verdad? Donde levanta la mano y luego las ramas del café, donde vemos miren, en la 2 está ese rukab, ¿no? Levantó las manos, la niña estira su mano, ¿verdad? Tenés cab, cab, cab. Estamos viendo la misma palabra. Es decir, está el café, las ramas del café están dobladas, las ramas del café son cilíndricas. Entonces se está viendo una correlación, ¿no? Es la misma palabra para mano, brazos o brazos y ramas. Muy bien. Es decir, hay entonces, ¿ves? Ese sería el problema de perder estas identidades locales. Entonces, esto nos va a llevar a la ecología y luego a la ecología y a la defensa, ¿no? de los ecosistemas, ¿no? locales, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces cortar las ramas Esa. semeja Ujú, es amputar, ¿no? Amputar a un ser viviente, ujú. ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Ven, ¿verdad? Ven, está muy clara ahí el rukab, 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 rukab. Mira, primero se habla de la niña en las 2 primeras y luego se habla del café y ¿verdad? Es decir, de un árbol, ¿verdad? ¿Está bien? Está bastante claro. Entonces, sigamos la siguiente imagen, ¿no? Bien. La siguiente imagen, entonces las ramas son las manos, podar significa cortar esas extremidades. Y luego la leña verde se asocia a un nuevo parto. Entonces eso es otra cuestión muy importante, una transferencia. A menudo ya hablamos, y eso no lo dije, te dice, esas son puras metáforas. Pero no, son metáforas, son las maneras directas de referir el mundo en una lengua muy distinta al occidental. Esto no son metáforas, ¿no? Entonces, este palo está verde para tu leña, este árbol está verde, tu leña, y luego, mira, Lucrecia aún es mujer que ha dado a luz. Lo traduzco literalmente, la Lucrecia hasta estar verde mujer. Incluso en maduro, en castellano, y la madurez del ser humano. Se ocupa la misma palabra para un fruto que para un ser humano, ¿verdad? Bien. Entonces, esas supuestas metáforas son más bien maneras de concebir el mundo. claro, expresa la filosofía misma, claro. Exacto, es la filosofía, ¿verdad? Por eso dije la mitopoética, por eso es muy importante tener libros, publicar, y eso las universidades, las editoriales universitarias no han asumido la responsabilidad de publicar, ¿no? Publicar mitopoéticas o filosofías de las lenguas indígenas, pero que no tienen que ser solo en castellano, tienen que ser tienen que ser plurilingües, ¿no? Claro. ¿Verdad? Bien. Lo mismo, mira, ahí luego está para el huiscoyol, ¿no? ¿Verdad? El huiscoyol que sigue esa idea de lo verde, ¿no? Entonces está verde, ¿verdad? Entonces, también lo verde expresa la buena salud y el humor. Verde hombre, donde están, existen, se encuentran bien. Y Claro. lo verde, es decir, estoy verde, significa aquí estar de buen humor, no estoy maduro ya o ya podrido, ¿no? Lo otro sería ya la podredumbre. Lo verde, entonces, lo reitera también el terruño, que respalda, mira, la espalda, el respaldo, ¿ah? Claro. ¿Verdad? Es la base de. Ujú. La base de la comunidad en su vida diaria. Y ahí está una, la verde piedra. Y la piedra es lo duro, lo que perdura. La duración viene de lo duro, no de lo blando, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí hay un parentesco entre la comunidad humana y el ecosistema que envuelve su actividad cotidiana. Eres tú, mira, esa es una traducción literal de esa oración bastante compleja. Eres tú
nuestro abuelo, eres tú, nuestra abuela, eres tú, paternidad, señor Cerro, eres tú, paternidad, señor Valle. Bueno, es relacionar finalmente el ser humano dentro de la naturaleza y la tierra, con la madre tierra, esa concepción, Ajá, vivir ajá. profundamente en la realidad, en la realidad del mundo como se está viviendo, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces hay un parentesco directo entre el ser humano. El ser humano no solo está emparentado entre sí, sino está emparentado. Ahí no solo es con el lugar en el que vive, en el estar. Ahí Así, podríamos, mira, podría ser casi un término que es clásico, ¿no? De la filosofía occidental, que es Heidegger, ¿no? El Dasein, el estar en. El estar en es el lugar. ajá, Entonces el estar en es la paternidad, la maternidad. La patria y la matria están juntos no en el ser, sino en el estar, pues aquí, ¿verdad? bueno, aquí está. Bien, bien. Bueno, Sí, esa es la primera. Bien, bien. O comentarios, o ya. Sigo. El segundo es el fruto. Mira, watch, esa está más fácil de pronunciar. Watch, che. Che es boca larga. El fruto, la semilla es la cara del árbol. Y eso sucede en todas las lenguas mesoamericanas, no solo en las lenguas mayas, ¿no? También en náhuatl, el ish, que es el ojo y es la semilla. Tu cara tiene hematoma, entonces hematoma es estar tu cara, ¿verdad? Ahí está. Ahora, mi pepita de ayote, limpia estar, clasificador, pepita mi ayote. En lugar de géneros hay clasificadores. Entonces ahí se establece una relación directa entre la cara y ¿verdad? Y el fruto o la semilla. Lo mismo en la segunda, el palo de mango, esa es la traducción literaria, ya tiene fruto. Después pongo una traducción más literal, ¿verdad? Estar, hay ya fruto, cara, el árbol mango. Eso es lo que dice literalmente. Entender las lenguas literalmente es lo que nos lleva a analizarlas, porque si no, al traducirlas, ¿no? Estamos desviando, ¿no? sí, Ya estamos hablamos. olvidando la razón profunda de por qué se dice eso, ¿verdad? Exacto, claro, ¿Qué es lo que ya está te dije, expresando? Claro. como en inglés, I sit down no es me siento, porque en inglés no hay Bien, reflexivo, ni en castellano hay el movimiento del objeto. claro, Entonces claro, son dos categorías gramaticales muy distintas que no se traducen. muy bien. Entonces, bueno, entonces está muy clara que la cara, ¿verdad? Es el fruto. Entonces, ¿ves? Incluso ser vegetariano ya te plantea una cuestión. Es comer la cara de un ente viviente, de un Claro. ente vivo, ¿verdad? No solo de los animales. Luego, la cara también es la superficie. Mira, la superficie. La otra es, está sucia la mesa. Estar sucia, cara, mesa, Claro, claro, claro. ¿verdad? La Seguimos. ventana, sí, claro. Mira, la ventana sí, seguimos. La cara es también estar al frente. Estar Dar al la frente, cara, se frente a dice. mí. Exacto, dar la cara, dar la cara. No hay diálogo sin dar la cara, sin ver a los ojos, sin ver a los ojos, ¿verdad? En mi cara, frente a mí, maestro enseñanza, su cara de enseñanza. Y mira, la raíz del árbol es su semilla, su cara, su bajo árbol. La semilla, es decir, la cara que está bajo el árbol. Entonces, cuando decimos, ahí está nuestra raíz, ahí está la cara que sustenta nuestro tronco. Claro, y ¿Verdad? además eso es lo que somos en realidad. Cuando te dice el fruto de ese árbol, eso es lo que es. Ajá. Y luego hay otra relacionada a la extinción de los animales, es decir, a la ecología. Estar en proceso, mira, esa oración que es extinción de los animales, está igual, estar en proceso de su desaparición, su cara frente a los sagrados animales.
Los sagrados animales están desapareciendo, diríamos en literario, pero esta está en una traducción más literal, ¿no? Es estar en proceso de, es lo que dije, el aspecto es más importante que el tiempo. Bueno, estamos en proceso de desaparecer en realidad. Sí, de desaparecer. Bien. Y luego, otra es el enojo humano contra la naturaleza. Expresan los golpes repetidos en las faz de esas entidades. Y aquí hay otra oración, mira, golpeó ya en las piedras, los árboles, el suelo, que es golpeó ya en cara piedra, cara árboles, cara suelo. Es decir, eso es lo que está haciendo el ser humano al destruir el medio ambiente, la naturaleza, golpear la cara de las piedras, la cara de los árboles, la cara del suelo, es decir, la cara de la tierra. Acuérdase además que superficie, surface, viene de cara. Cara. Claro, de superficie. La ficie es la faz, ¿verdad? Pero ya hemos olvidado esas etimologías, así como ya nadie relaciona, o casi nadie relaciona, el recordar con lo cordial, con el corazón, la cordialidad. Claro. Seguimos. Entonces, ¿cuál es mi deseo profundo? Es que ojalá la filosofía salvadoreña ya no le cierre la pepita, la cara al legado ancestral, porque hasta 2023 siempre el caballito de batalla es Martínez eliminó la lengua indígena. ¿Y a dónde está entonces? ¿A dónde están los textos en lenguas indígenas en el 2023? Todos hemos eliminado esas lenguas, hemos negado nuestro legado. Claro, hemos negado porque no queremos. ¿Sí? Somos cómplices de eso. Claro, no queremos analizarla, no queremos estudiarla, porque como estamos viendo son lenguas bastante complejas, entonces lleva mucho tiempo estudiarlas, ¿verdad? Y reconocer ese legado filosófico. Pero para mí no hay una filosofía salvadoreña, latinoamericana, no tampoco se puede hablar de descolonización si negamos las lenguas colonizadas. Correcto, correcto. Sin la filosofía que quiso ser borrada también. Claro. Exacto. Ese es el. Bueno, entonces vamos a la siguiente, ya vamos al fruto, después vamos al C, es el tronco del árbol, es el pie del árbol, ¿no? Lo que sostiene el árbol. Entonces, como siempre, estoy haciendo la correspondencia entre el cuerpo humano, para que se vea la correspondencia entre el cuerpo humano y el árbol, ¿no? El tronco del árbol está arriba, ¿no? Rock. Ya les dije, la doble O, son vocales largas, y yo ya hablé de la diferencia entre K y K y entre K y K, entre glotalizadas. No me voy a detener en eso. Mi hermano tiene el pie hinchado. Ahí está su pie, mi hermano, ¿no? Hinchado hay, o está su pie, mi hermano. Bueno, es la relación también entre el ser humano y la naturaleza, y el tronco y el árbol. Exacto. Sí, también el busto es el tronco. Mira, me salto la segunda y voy a la tercera. Mira, el tronco del árbol de encino es grueso, ya muy su grueso estómago, el árbol, pie, árbol, encino. ¿Verdad? Está refiriendo al tronco del árbol, ¿no? Y, perdón, te fuiste y no, es que se movió. Bien, entonces ahí lo que se ve es, ¿no? Esa correlación entre rco, che, ¿no? Y el ok, ¿no? Cómo ese ok está todavía, sigue allí. El tronco del árbol está muy alto, ya muy alto el tronco, pie, ni árbol, dice literalmente. Incluso el tronco se ocupa para el inicio, está iniciando la lluvia. Viene su tronco, su inicio de la lluvia. Porque al nacer, el nacer de la semilla, es decir, de la cara que está bajo el árbol, se inicia el tronco, ¿no? De ahí sale, ¿no? Claro, va a salir. Va a salir, entonces es la salida
el tronco también es la salida, el nacimiento del algo. Y por eso está, ¿no? Bien, 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 seguimos. seguimos, ¿sí? Bien. Mira, entonces talar equivale a matar. Y aquí, mira, aquí hay una oración bastante es más Fuerte. fuerte, ¿sí? Es taló un gran árbol. Esa sería la traducción, ¿no? Es literaria, pero es mató o causó la muerte un, de nuestro abuelo árbol, en cuya cabeza está nuestro abuelo serpiente. Claro, siempre la relación con lo demás, es decir, hay una integración. El Sí, árbol no es solamente en sí, sino que es el lugar donde vivió el abuelo serpiente, sí, ¿no? es decir, el antepasado, los Claro, antepasados, y también ahí eso nos lleva a que la ecología es una biblioteca, es un archivo, porque mira, muchas veces la historia habla de archivos y se van únicamente a las bibliotecas, pero la biblioteca, es decir, la geografía, es una escritura de la tierra, un grafos geo. Geógrafos, es la tierra está escrita por el paso de los ancestros, porque no somos los primeros, ¿verdad? claro Entonces, que no, estamos, y también esto nos está, ahorita la naturaleza con el calentamiento global y todo lo que está pasando nos está de nuevo demostrando todo lo que le hemos hecho a esa madre tierra. uh, uh-huh, Es impactante ver cómo esta lengua nos está hasta prediciendo, si tú quieres, uh-huh. Sí, claro, la es una, destrucción que estamos haciendo. sí, Claro. sería casi semejante a la quema de los archivos primarios, de la geografía, de la escritura de la tierra. La geografía es la escritura de la tierra. Bien. Y luego también está la polución de los ríos, que sería un atentado semejante, ya que su corriente anticipa el busto. Ahí está, mira, pues de nuevo, Rukpam, la ok, ha. Dentro del río, su estómago, el tronco, agua. Entonces, la polución de los ríos, y en El Salvador se habla mucho de eso, ¿no? La polución entre otros, el más conocido es el Acelguate, ¿no? Ya, Llenos de plástico, ahora una cosa, llenos de plástico. Entonces, ¿qué es los estómagos, el tronco del agua está completamente corrupto, ¿no? Estamos destruyendo entonces la Biblioteca Nacional, ¿no? Se está levantando un edificio de la Biblioteca Nacional, pero al mismo tiempo se está eliminando esa escritura de la tierra, ¿verdad? ¿Bien? Bien, bueno, creo que de ahí viene la corteza, ¿no? La corteza, ya hablamos, la espalda porque es lo que protege. Ya ve, mira, ya hicimos hace un momento la correlación entre espalda y respaldo. ¿Ah? ¿No? así Es es. decir, que incluso en castellano se ocupa esa. Entonces, hay, En como inglés siempre, también, en inglés se dice, I have your back. I have your back, exacto. Sí, Sí, te sí, voy a proteger, ¿verdad? sí, Claro, sí, como dame una mano, respáldame. respáldame, sí. Sí, Sí. dame una mano, ayúdame, respáldame, ¿verdad? Entonces, aquí está también esa idea de que la espalda es el respaldo. Entonces, como siempre, pongo dos ejemplos sobre el cuerpo, ¿no? Primero, mira, el Señor es jorobado, estar encorvado su espalda. El diminutivo, que el diminutivo, como sabemos, en las lenguas indígenas se ocupa en lugar del usted, ¿no? La niña llanetilla, ¿verdad? En lugar de usar el usted, puedo usar el vos, pero digo niña llanetilla, ¿verdad? Bien, entonces el Señor, o la otra, la niña se soba la mano, ella su sobar espalda, ¿no? Se soba, ¿no? La espalda de la mano, ¿verdad? La parte de atrás de la mano. Mira, mi hermano dobla la rama del árbol, la espalda, la corteza, la rama de mano de árbol, mi hermano mayor. De nuevo está como
al doblar el árbol se está doblando el respaldo, ¿no? Es decir, ahí las palabras claves son el rig, che, ¿no? Es decir, que se pueden visualizar, ¿no? El rig, ¿no? El rig, en casi todas las oraciones, ¿no? ¿Verdad? Y es como la coraza, la protección. También ese mismo respaldo sirve para el perro. Mira, el perro es negro, negro pelo, la espalda al perro. ¿Ve? Está el rig. Claro. Ujú, ¿Sí? ujú. El copalchi es aromático, estar aromático, corteza, el copal árbol, ¿no? También, es decir, la corteza, pero también nos remite a los animales. Lo otro, la naranja brilla en su cáscara, brilla cáscara la naranja, ¿ves? Está también el rig, ¿ves? Se pueden trazar como todo el rig, ¿no? Están en todas las oraciones seleccionadas allí, Ajá, ajá. ¿verdad? Bien. Sigamos. Entonces, allí la espalda, ¿verdad? Allí la espalda, y mira, para seguir con la espalda, mira, ahí está el rig, la corteza del árbol, la cáscara del banano, las plumas del pollo, el pelo, el cuero del perro. Es decir, lo que respalda, Octubre. lo que Ujú. protege a una identidad, ¿no? Casi como podría ser el vestido, ¿no? De una entidad, ¿no? Entonces, ya habría en otra lengua, en otra habla local, porque dije, ahí viene el problema de crear, ¿no? De reducción de municipios, es decir, de eliminar las identidades locales, ¿no? Por eso habla local, la correlación entre el despojo de la tierra y el cuerpo humano desnudo a la intemperie. No podría ser más explícita, donde colon significa pelar, raspar, desnudar, en una clara alusión al acoso contra la tierra. Vas a quitarle, y eso viene la oración, vas a quitarle su ropa, vas a raspar la cara, su espalda, cuando siembras. Ya no se Claro. diga talar árboles, sino simplemente sembrar, es desnudar. Por tanto, si se habla de acoso sexual, aquí hay de un acoso eh, ecológico, ¿verdad? Claro, Como claro. desnudar a una persona, aquí estamos desnudando a la tierra. Sí. Y Bueno, por tanto, ya dijimos, le estamos quitando su carácter de geografía, de escritura de la tierra, y luego aquí ¿no? La estamos violentando. no, y claro, también Ujú. es el concepto de que el lugar es tan importante para el ser humano como el estar. Mm. Entonces, al quitarle los límites, la corteza, la protección, la espalda a una tierra indígena, todo lo que fue el despojo de las tierras ancestrales, fue también eso, Rafael. Exacto, por eso ve que algo que concluimos la vez pasada es que había un triángulo entre lengua, no solo se trata de revitalizar la lengua, sino también la tierra y las tierras ancestrales y la cultura. Los tres van juntas. Ahí hay una trinidad, ¿no? Bien, Muy bien, bien. seguimos. Seguimos, sí. La siguiente es en dos problemas claves como la migración y el cambio climático se asocian claramente a la deforestación, lo que rodea en su espalda la comunidad comunil, donde el común congrega a los seres humanos con su entorno natural. Al destruir el entorno natural, se obliga al ser humano. Ya no tiene respaldo, las comunidades ya no tienen respaldo al perder su tierra y al no poderla proteger. Por tanto, deben emigrar. Entonces, y luego el cambio climático que estamos sufriendo, ¿verdad? Los incendios en Canadá, ¿verdad? El problema de falta de lluvias o de sequía o inundaciones está relacionado a estos problemas. Entonces ya esta lengua nos está enseñando, ¿no? Casi predice
los problemas actuales, ¿no? Sería una manera de analizarlo, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente, que ya estoy llegando ya a la cuestión filosófica, al menospreciar la episteme pocomam, tampoco se entiende, se aprende, y mire, se aprende, lo estoy traduciendo, they did not find, understand it back. ¿Ve? Lo encontraron, aprendieron en su espalda, en su pie, en su piel, es decir, respaldaron el entendimiento. ¿Eh? Lo puse en castellano y en inglés, que el saber se arraiga en el respaldo que protege al cuerpo. Y eso, no darle importancia a ese cuerpo, no proteger la naturaleza al cuerpo es una desgracia. Eso es otra oración, debido al giote, debido a la tala desmesurada, ¿verdad? No, Entonces, claro que sí, no hemos respetado al hermano árbol, ¿verdad? al hermano árbol, al hermano entorno. Entonces, y eso entonces son los dos problemas actuales, la migración y el cambio climático. Está relacionado a esta. Entonces, la filosofía, reconocer las filosofías indígenas, nos está llevando a cómo, de haberlas conocido o reconocido desde antes, hubiéramos tal vez protegido esos problemas, ¿no? ¿Verdad? Pero eso se pasó por alto, ¿no? Por Claro, muchos años. claro. Y todavía sigue, como dije, sigue vigente. Es la siguiente. Entonces, la siguiente es el silencio el silencio académico sobre las filosofías versus la restitución de las tierras ancestrales confiscadas por los países independientes, el rescate de las filosofías y las lenguas ancestrales en el currículo universitario. Si no podemos, porque yo no tengo la capacidad de otorgarle las tierras ancestrales, al menos tenemos que propiciar el estudio de las lenguas ancestrales en el currículo universitario. Si no, ¿cómo podemos hablar de descolonización, de filosofía latinoamericana, si estamos negando todas las lenguas, la filosofía, es decir, la afiliación con ese saber ancestral? Para mí es una paradoja tremenda, es una contradicción, ¿no? Bueno, y es una contradicción porque ya como hemos destruido a la tierra, hemos contaminado los ríos, hemos quitado la posibilidad de una relación más de entendimiento que somos nuestro ambiente, ¿no? Que no hay una separación entre el ser como ser humano y su ambiente, y su madre y su hermano, ¿no? Eso también nos ha llevado no solamente en el ámbito universitario, sino que nos hemos negado a nosotros mismos por Claro. tanto tiempo, claro, claro. Entonces, lo primero que urjo, que lo más sencillo sería, bueno, establecer cursillos sobre las filosofías de las lenguas indígenas, sobre todo, bueno, las carreras de antropología, que es muy obvio, pero no existen en El Salvador. La de historia, ¿verdad? Ya no digamos la filosofía, la literatura, etcétera. Todos los meses de mayo se hace un honor, ¿no? Dicen, hay una revolución, pero una revolución en el sentido sinódico donde Dalton aparece de nuevo, pero las lenguas indígenas quedan, ¿no? Quedan en el olvido. Bueno, esa sería esta parte, esta segunda parte, no sé si quieres, porque ya después viene otra tercera parte que es la migración, que ya más o menos la insinué, pero creo que mejor vamos a ver si hay preguntas o comentarios sobre esta parte y luego, porque ya esta parte sería otra sección y nos llevaría otros, bueno, al menos una media hora, si no unos 20 minutos, ¿no? Bueno, Es, mira, es un poco solamente, más corta, es una sí, más corta, pero bueno, bueno, te digo, Jacqueline Portillo, Blanca Luz Díaz, de aquí de Washington, dice, gracias por esa charla tan didáctica, mis respetos, doctor Rafael Lara Martínez.
Náhuatl, saludos cordiales. Frank Canales, Metzi Wise, el MUPI, gente en el MUPI nos está viendo, Tania Primavera, Paula Heredia y Vicky Díaz Rodríguez. André Yanet dice, muchas gracias, doctor Lora, por tan profunda e interesante explicación sobre lo que las lenguas indígenas nos enseñan con su lenguaje y la relación entre los humanos y la naturaleza. Muchas gracias. Pero no hay pregunta, Rafael, si quieres Bien. seguir. Bueno, sigo sobre todo esta parte, mira. Entonces, aquí ya hablamos de la migración, ¿no? Cómo al destruir el medio ambiente, pues bueno, primero, la ley de extinción de ejidos, que casi nadie, ¿no? Sucedió que a finales del siglo XIX, casi nadie, incluso Martí la aprobó, José Martí estaba en Guatemala y la aprobó, y nadie la reprobó, ¿no? El auge de la literatura salvadoreña va de la par con esa extinción de los ejidos, entonces esa provoca, ¿no? esa migración y esa visión distinta de las tierras. Entonces comienzo con un epígrafe que digo, en ciertos países, ¿no? En ciertos países, la academia exige, no te preocupes, y no te preocupes, en esta lengua se dice, no pongas triste tu corazón, o prohibido que causes dolor a tu corazón por negar el legado ancestral de los idiomas originales. Entonces hay que ver el legado original, al contrario, hay que reconocer ese legado ancestral. Entonces, Bueno, por eso es que esa negación de tener una identidad monolingüe se empieza a escribir en español y el auge de la literatura salvadoreña, entre comillas, pero en efecto es a costa de qué? De un... por la Sí. Rafael, te estoy perdiendo. contemporánea a la ley de extinción. Ah, perdón, aló, ¿estás bien? Ya te recuperé, sí. Ah, bien. Entonces, la cuestión es ese auge de la literatura contemporáneo a la ley de extinción de ejidos y se crea una literatura monolingüe. Desde 1800, finales del siglo XIX, hasta 1931, el trabajo más importante es de un alemán. No interesaba. Entonces, aquí la cuestión, bueno, y lo retomo algo de Ben Castro, ¿no? Con la migración y la destrucción del medio ambiente. Dos ejemplos. A diario la cocina oficia un ritual culinario. Ya vimos, la migración atestigua un nuevo viaje al inframundo en busca de utopías. ¿Quién dar su vida para alimentar la nuestra? Lo tomo de Ben Castro. Expresa cómo la ofrenda de lo natural, mineral, flora y fauna perece para mantener viva una cultura. Ya vimos cómo yo me como la carne o me como un fruto, ¿no? Mientras ese fruto va al inframundo, es decir, al estómago, a la parte inferior del cuerpo, inferos, inframundo viene de inferos. Y las comunidades indígenas o también la migración sería una nueva divina comedia, porque van huyendo de la depredación cultural ajena y las comunidades ancestrales deben recorrer guiadas por un Virgilio indígena o por ahora le llamaríamos un coyote, ¿verdad? Bien, Claro. por un coyote, pero es una travesía hacia un inframundo, porque no se sabe si van a lograr, ¿no? Llegar, ¿no? Al paraíso o no, ¿verdad? Sigamos. Entonces, la migración, la siguiente, el logo simbólico de la fauna. Mira, allí hay uno, el cheje, el pájaro carpintero, el cúscul, el logo simbólico de la fauna, quien habló un cheje, un pájaro carpintero. Es decir, también ves en las lenguas, en la concepción indígena, el logos, quienes hablan, no solo son los seres humanos,
sino los animales mismos, como los pájaros, ¿no? Están transmitiendo mensajes, ¿verdad? Y aquí lo que hago es trazar una correspondencia entre la filosofía occidental y la filosofía de las lenguas indígenas, que, como dije, la descolonización y la filosofía latinoamericana han negado esas correspondencias. Entonces, en náhuatl es el cúscul, es un espectro. En Marx es el Gespenst, que es Gespenst lo repite 4 veces al principio del manifiesto comunista. Y si con el libro más clásico es el de Derrida, ¿no? Y él, bueno, sería el coyote en castellano y el supul pocomchi, que están ligados todos por una ficción monetaria. ¿Por qué la monetario? Porque el dinero es una ficción. Porque dos objetos que son muy distintos, si tienen el mismo valor, yo los puedo intercambiar misma moneda. Por tanto, son idénticos, ¿verdad? Entonces, el cúscul, el coyote, el subul, el gespen, nos remite a una correspondencia entre la mitopoética, le voy a llamar mitopoética de las lenguas indígenas y en todo caso la filosofía marxista, que está más de moda en las universidades, ¿verdad? Bien, entonces hay una correlación, ¿bien? ¿Está bien? Hay una correlación directa entre la mutilación del cuerpo vivo de la tierra, las riquezas que nacen de su seno y la inmigración forzada de las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas se quedan, ¿no? Se quedan sin ese respaldo al quitarle las tierras comunales y ya no les queda más que recurrir, ¿no? Se quedan sin tierra y su único alternativa es recurrir a ese cúscul, a ese subul, a ese genspet, a ese coyote que las guíe hacia un nuevo lugar. Hace poco había un artículo en La Jornada de un grupo, creo que era Pocomamo, no sé de qué otro grupo, de un grupo de Guatemala, que se había sentado en México por esta razón, ¿verdad? Para restaurar, ¿no? Sus tierras, ¿no? Para restaurarse a sí mismos también, Rafael. Exacto, ¿cómo? Sí, para restaurar la comunidad, porque no podíamos. Entonces, crea la mutilación del cuerpo vivo de la tierra, crea una emigración forzada de las comunidades indígenas, ¿verdad? Sigamos, sí. Y allí el problema ahora va a ser ahí les puse mira, esa es hubo hace poco una exposición que es un cuadro de una portuguesa, se llama El naufragio de la identidad salvadoreña hacia el exilio, ¿no? Vieira Silva. Entonces ves cómo van sería el, es un cuadro sobre la migración, ¿no? Bien, bueno, bien, esa sería, bueno, era muy corto esta parte y luego dije que este sería un cuarto punto, aunque no lo podamos tratar en su integridad, si no tenemos tiempo, pero dije que algo importante es entender que en las lenguas indígenas hay otras categorías gramaticales, ¿verdad? Ya di varios ejemplos, ¿no? De la falta de género número en el artículo adjetivo en el inglés. Entonces, en las lenguas mayas podrían ser los clasificadores. En los verbos, más que el tiempo, es el aspecto y el modo. Y algo del modo, o porque algo que estuvo muy de moda durante la Guerra Civil Salvadoreña, fue el testimonio. Pero nunca se estudió que las lenguas indígenas tienen un modo testimonial. Porque no es lo mismo, bueno, un ejemplo clásico no es lo mismo que yo, ginecólogo, hable de la preñez a que la mujer a quien consulto me hable de ella. Una cosa es el examen objetivo y otra cosa es la vivencia subjetiva directa
Y no podemos decir que la vivencia subjetiva directa sea falsa y que la otra sea verdadera. Entonces hay una clásica distinción occidental entre la historia y la poética. Y aquí hay otro término en Pocomán que es inki. Se dice, ella lo dice, o bien la se dice, que va contra la vivencia propia. Dicen que a Janet le pasó eso, pero yo no he estado al lado. Estoy perdiendo de nuevo, Rafael. Ya no te oigo para nada. Rafael, no te oigo. La historia dice que habla pasado. Ok, ok, me voy a mover a ver si más cerca. Aquí estoy mejor. Aló, Sí, aló, aló, aló. se te oye mejor, sí. Bueno, entonces, el problema viene aquí voy a poner la luz aquí. Bueno, sí, ya me acerqué. El problema viene aquí que si la historia habla del pasado, el pasado para ellos, entonces, de una perspectiva indígena, nos remite a la muerte. Entonces, ¿cómo puedo hablar de la muerte si desconozco mi tumba? ¿Dónde quedaron los ancestros? ¿Verdad? ¿Dónde quedaron los ancestros? Es el cementerio. Y aquí tenemos desconoce su tumba, el cementerio, su cabeza, la cabeza, su muerto. ¿Ves? Entonces, es algo, entonces, Inki se vuelve obligatorio cuando no afecta al yo en carne propia. Entonces, ¿ves? Eso es muy importante porque la novela testimonial nunca se dio cuenta que existían partículas que se alejaban, que obligaban a hablar del testimonio en las lenguas indígenas. Y sobre todo, una figura muy importante del testimonio fue Rigoberta Menchú, que era quiché. Y en quiché no existen esas partículas. Yo creo que sí, pero nunca se estudiaron, ¿verdad? Ya mencioné desde el inicio, cool watch, encontrarse ojo cara, es decir, encontrarse cara a cara con el mundo, es decir, existir, la salida de sí mismo, ¿no? Existir, salida, versus la cabeza de nuestra muerte, ¿eh? Nah, ta, Bueno, wan, nak, ¿eh? Entonces, la poética del pasado define una experiencia directa, más directa que, que lo que se llamaría una simple objetividad. no, claro que sí, pero también ahora vivimos este proceso de estar desterrados, estar sin tierra, Exacto, estar sin tierra. sin, y eso con relación a la migración y al testimonio. ¿Cómo se puede ser testigo si no se tiene este respaldo de la tierra misma, de Entonces la lengua misma en realidad? claro, entonces se está perdiendo allí algo, ¿no? Hay una pérdida de esa cara, de esa ojo que, que está bajo el árbol, es decir, de las raíces. Se está Claro. viendo nada más las ramas, el tronco y las ramas. Bien, pero entonces lo que estoy planteando es esa cuestión del regreso, ¿no? Estoy haciendo esta oposición entre testimonio, entre historia y poética, ¿no? Bien, bien, seguimos. Historia en su lectura y la poética en su encuentro vivencial. Porque mira, leer es mirar el papel. Lo mucho que recibió es simplemente un ver el papel, mientras la poética aquí te está invitando a la experiencia misma. Ese es el inki, ¿no? Entonces, el inki y el la esas son dos partículas en Pocomán que son más importantes que el tiempo gramatical, más importante que marcar el presente, el pasado y el futuro, sería marcar el modo.
O lo otro, voy a seguir la razón y el sentimiento. Viene, mira, la oración viene del sentimiento, del sentimiento, del corazón, de la cordialidad, el venir. Entonces, ya dije que la cordialidad estaba relacionada desde el inicio al recuerdo, y si no, al filos de la filosofía, es decir, a la afiliación cordial directa. Entonces, A la afiliación del corazón, del corazón. del sentimiento. Y lo contrario sería una razón sin afecto, sin filos, ni sin recuerdo. Sin recuerdo, entonces, una razón objetiva, sin afecto, sin filos, ni sin recuerdo, sin corazón. Bueno. Es decir, y ahí la oración, mira, solo pensaba, en su corazón decía. Pensar no está relacionado solo con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, hay una reflexión lógica selectiva, ¿no?, relacionada a la creencia y a la cordialidad. Entonces, aquí la poética, entonces, en esta lengua, reclama el cuerpo palpitante como eje nodal de la experiencia. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estoy hablando de cómo estoy traduciendo, estoy desglosando esa oposición clásica que le encuentran en Aristóteles entre historia y poética. Para Aristóteles eran dos maneras de hablar del pasado, no había una sola. El pasado no le pertenece a la historia ni le pertenece a la poética. Hay varias maneras de hablar de él. Y esta lengua nos está enseñando. Entonces, la vivencia sucede en una zona particular de la cara de la tierra. El terruño. Las montañas tienen sus energías. La montaña, ahí existe su corazón, pero el corazón no solo es la cordialidad, sino el corazón es el palpitar, el latir. Todo tiene corazón, pero corazón, que se traduce literalmente, está ligado al movimiento, al palpitar, a la latencia en casi todas las lenguas mesoamericanas. No solo es el corazón de la cordialidad, sino también del pum, 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 ¿no?, del movimiento, ¿verdad? ¿Bien? Y el movimiento de la tierra misma, ¿verdad? Eso. Claro, sí, sí, exacto. Sí, sí, entonces, bueno, ya saltaste, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué sucede? Mira, que en todas las bibliotecas lo que estamos haciendo ahora en El Salvador, bueno, yo no estoy ahí, pero es que los archivos de los personajes ilustres, recolección de datos, obedece al creer. Creer allí es obedecer en esta lengua. Se compila un repertorio, pero no hay un repertorio de las lenguas ancestrales, ni siquiera MUNA, en el Museo de Antropología, no hay una sala sobre las lenguas indígenas del Salvador que nos expliquen las categorías gramaticales, ¿verdad? Y seguimos en esa negación, ¿verdad? Exacto, seguimos en esa negación y estamos viendo simplemente con el poco mame estamos viendo todas esas repercusiones, ¿no? Que entonces estamos haciendo solo se va a decir, en El Salvador se habló maya, lo cual es falso, ¿no? Porque el maya al decir que en El Salvador se habló maya significa El Salvador lo conquistaron los indoeuropeos, no llegaron los españoles, era una lengua antigua, ¿no? ¿Bien? Entonces, aquí la cuestión es la razón y la vivencia, el sentimiento. Sí. Bueno, ¿Verdad? seguimos. Para terminar, está el Para suplemento. suplemento, bueno, el suplemento, bueno, ya saltamos el otro. El suplemento son las expresiones, cinté muchas expresiones con la raíz corazón, que no las desglosé, pero ya hablé de lo cordial, pero también es el centro energético del organismo, la energía cósmica y terrestre. Entonces, corazón también nos podría ligar
a una fórmula clásica que sería E igual mc cuadrado. Es la energía que mueve, ¿no? Que te mueve todo organismo. Entonces no lo tenemos que traducir literalmente, ¿verdad? Así como no digo, me siento para abajo, me paro para arriba, ¿no? ¿Verdad? Si lo traducimos por corazón, eso es lo que estamos haciendo. Sino más bien es la energía cósmica y terrestre. Dije también, hice otras oposiciones, recuerdo y memoria, el olvido y el sentimiento y la filiación, la identidad nacional, sin cordialidad hacia las lenguas indígenas. Eso ha sido el problema clave que sigue en pie desde, no echemos la culpa a los españoles, desde 1821 hasta 2023, ¿verdad? Entonces yo urgiría, bueno, a comenzar a publicar al menos libritos. Bueno, se ha hablado mucho del náhuatl, pero las otras lenguas indígenas quedan en el olvido. Y entonces es un poco lo que he estado tratando de hacer, ¿no? Con otras lenguas. Bien, seguimos. Y este sería un ejemplo. Ya, se acabó. Se acabó, patecuche. Se acabuche, patecuche, Rafael. Bueno, entonces sí, hay unas cosas que saltamos, pero ya llegamos ya llegó Lora. Ya llegó la hora. Sí, Lora, llegó Lora. también yo creo que esto de nuevo reafirma que con la negación de nuestras lenguas y la negación de que habían terruños específicos para cada grupo, seguimos de nuevo negando quién somos, ¿verdad? Exacto, las identidades locales, que ahora por eso si tendría una repercusión política directa en este momento sería la reducción de municipios. A mí lo que me preocupa, la reducción de municipios no es solo la concentración del poder, sino también la pérdida de las identidades locales que tenemos que reconocer, ¿verdad? Bueno, yo Sería creo mi añadido, ¿bien? Bueno, yo creo que con eso pues podemos terminar y darle las gracias a Julpati Claudine, que nos habla, que está saludando a otra gente, Faustina Lalir y a Sixto Álvarez. Muchísimas gracias a todos aquellos que han estado con nosotros. Por favor, compartan con los demás estas presentaciones del doctor Lara Martínez, porque él sí nos reta a restablecernos, a buscar el respaldo de las lenguas ancestrales para volver a centrarnos en quiénes somos realmente. Así es, sí. Bueno. Así Bueno, muchísimas gracias, Janet. Y muchísimas aquí gracias, seguimos. Rafael. Seguimos adelante. Muchas gracias a todos y vamos a seguir discutiendo este tema porque es un tema que después de siglos de negación tenemos que recordarlo y reafirmarlo para reafirmarnos nosotros mismos. Y con esto les agradezco mucho a todos y sobre todo a ti, Rafael, por compartir tu conocimiento con nosotros. Muy buenos días y gracias. Adiós. Chao.